Transferencia realizada. Próxima parada, Tiger Kill. Destino, el dealer del pedazo. Bogotá tiene muchas historias que contar. Historias que muchos pueden encontrar en las redes, en los libros. Otras se encuentran en el caminar, en el diario vivir, en este paisaje que a veces nosotros vemos como desconocido. Hoy, para todos ustedes, tenemos algo muy especial. Vamos a hablar de un género que para muchos puede ser desconocido, para otros es la incitación a la fiesta, a la oscuridad, a la protesta también. ¿Cómo estás, Tiger? Hey yo, excelente, aquí Tiger Kill, motherfucking Double G. Excelente, representando los míos, el pedazo Z4, el 20 de julio. Bienvenidos a Poesía de Bolsillo, en donde narramos todas esas historias que tienen que ver con este viaje que su merced se encuentra haciendo en este trasegar que llamamos Bogotá, que a veces se inunda con nuestra vida. Hoy vamos a hablar del trap, género bastante polémico, diría yo. ¿Qué piensas, Tiger? Que está tergiversado lo que la gente piensa del trap, por lo menos aquí en Latinoamérica o en Colombia. Siento que todos piensan, solo ven lo superficial que nos trajeron los puertorriqueños realmente. Tiger Kill, el 4 de octubre tuvo un concierto, fue algo muy curioso. Nosotros estaremos compartiéndolo en nuestras descripciones, todo lo que tenga que ver con este artista y con su género, en donde tú hablas sobre la importancia del trap, ¿no? Y también cómo este género se mueve en Colombia. Pero antes de hablar de eso, de Tiger Kill, se hablan muchas cosas, ¿no? Un loco, un pensador, un sujeto que tal vez está por ahí y a cualquiera tal vez le puede dar una canción, y otras veces está con un grupo, con un puñado de sujetos igual que él, saltando su música y su pensamiento. Pero para Tiger Kill, ¿quién es Tiger Kill? Y Tiger para mí es ese alter ego que yo mismo creé como para dejar mis inseguridades a un lado. Todo lo que no haría Steven, que es mi verdadero nombre, Steven, que es como el hablar en público, el cantar, el expresar, porque yo soy muy callado. Todo eso es lo que hace Tiger. Tiger tiene la capacidad de poder hablar en público, de saltar, de hacer un video, y siempre ha sido como la máscara que me puse para no tener pena, ¿sí? Con el tiempo dejó de ser una máscara y comenzó a mutar, a dejar ese Steven tímido, ese Steven que no le gustaba salir, que no le gustaba parchar, tomar, fumar, nada de eso, sino ya comencé a ser Tiger y comencé a ser parte de eso y a vivirme realmente como la experiencia de hacer música desde mi cuarto, solo, a llegar a un montón de personas, que eso me parece una experiencia increíble, que ya después con el tiempo entendí que lo que digo es muy importante. Entonces comencé a tomarlo cada vez más en serio. Pues muy interesante, Steven, esa perspectiva que tiene, ¿cierto? Y precisamente quizás para apelar también a nuestro público, ellos quizás se interesarían en cómo crear esa música, cómo se identifican, por ejemplo, ellos con ese Tiger,
que están en esa soledad y precisamente con la música pueden encontrar ese camino pues a una sociedad mucho más plural, mucho más, digámoslo, artística, ¿cierto? ¿Qué hace entonces que tú cambies eso? ¿Qué hace que tu música entonces haga ese cambio, esa transición? ¿Qué se necesitaría para que ellos puedan también coger ese micrófono y tomarse los escenarios como lo haces tú? Yo creo que lo que más me empujó a eso fue lo mismo que decía Dani, es la soledad. O sea, llegó un punto en el que quedé solo por ciertas circunstancias de familia, tenía pues una pareja y quedé solo y me di cuenta que no tenía nada como mío, ¿sí? Cosas materiales, tenía moto y cosas así, pero dije no tengo nada y todo esto como que tampoco es que me llene, no me llene. Entonces mi fuerza fue en tener algo para mí, que son mis temas. De eso comienza. Mi música es para mí. Una vez la escribo y eso es como mi desahogo. Una vez la publico, siento que ya deja de ser mía. Y ya la estoy brindando para que el mensaje llegue. Y yo creo que lo que lo puede llegar a ser diferente es eso, que yo nunca he estado pensando en hacer música para las personas que no sé, que bailen, que se sientan bien. No, yo solo realmente cuando estoy triste solo, a veces casi siempre mis mejores canciones vienen de la tristeza o de la rabia. Entonces si estoy así en ese sentimiento, desato toda mi rabia, mi ki, las cosas que a veces no sería capaz de decirle, como, usted es un boy hijo de puta. Sí, pero en un beat yo puedo decirlo. Y ¿sabe qué? Ya no es ofensivo. Ahora suena chimba. Ahora suena como, porque si no lo hago personal, hay muchos bobos hijo de putas en Bogotá y en el mundo, ¿sí? Entonces, si no es personal, al escucharlo a alguien, va a decir, oiga, sí, yo también conozco a alguien así, severo tema. Entonces, creo que viene de eso, ¿no? Como de lo que realmente sientes tú. No podría decir cómo hacerlo algo para llegar a un fin, no. Solo lo que sientes y si gusta, gusta. Si no gusta, no gusta y ya. Claro, y es bastante importante ver cómo Tiger pues se desencadena, se desenvuelve en esas personalidades que lo están escuchando y se sienten identificadas. Y precisamente en ese transcurrir de sentirse identificado, ¿en qué te sientes tú identificado? ¿Qué hizo que tú dijeras, hey, ese artista yo creo que hace que yo piense esto y me estoy sintiendo igual? Puede ser un cantante, puede ser un músico, puede ser un escritor, puede ser un poeta. ¿Qué hace que Tiger se siente identificado y en este caso pues también motivado también a esa escritura catárquica, ¿cierto? De sacar de adentro. Eso es importante, ¿no? Lo que dice Harold, porque de pronto, ¿qué fue lo que te motivó? Los libros, ¿no? La música, ciertos autores, de pronto, ¿cierto, Harold? Que uno puede pensar, ¿será que Tiger, o bueno, Steven, inició este trasegar de la música con solamente el trap o inició con otro tipo de géneros y en ese camino de pronto también tuvo autores? Pues es curioso porque realmente todo viene desde donde menos esperan, ¿sí? Yo tengo esa anécdota siempre en mi cabeza, que yo vivía con mi mamá y mi padrastro, ¿sí? Entonces mis papás son rockeros, no es la típica familia, sus papás son muy jóvenes. Entonces, ellos siempre, mi mamá escuchaba así grunge, Nirvana, Coldplay, lo tranqui. Entonces yo crecí así, con esa influencia, ¿sí? Entonces mi padrastro era ya un poco más pesado, digamos que AC/DC, Iron Maiden, un rock un poco más pesado, por decirlo así, pero igual lo mainstream. Pero eso era lo que yo, en diciembre en mi casa no ponían temas de diciembre, sino ponían rock, ¿sí? Entonces yo desde siempre escuché eso. Recuerdo que yo era muy pequeño y mi padrastro tenía unas películas guardadas, entonces yo solo me la pasaba viendo películas. Y había una que nunca veía porque la carátula me daba miedo. Era como la gira de Kiss.
Y yo veía a esos manes así con la cara pintada y yo dije, no, esta mierda, ¿qué es esto? Es como una película de terror. Yo era un niño pequeño, sí, yo dije, no, pues eso no lo puedo ver solo, sí, o sea, me da miedo verlo solo. Entonces, bueno, ya Pero pasó. X, pero que escuchando Forever y todo eso. Que No, era un documental como de una de las gira. canciones más suavecitas que tiene No, Kiss. pero yo no sabía que era Kiss, yo era un niño, sí, yo era una caja de películas, para mí eso era una película de terror, que yo veía así los manes pintados y tal. Entonces yo ya después como que me vi todas las películas de esa caja y faltaba esa. Y yo dije, no, yo tengo que ser un hombre. Yo era niño, ¿no? Yo digo, ¿qué tal? Voy a verla. No, viendo Gene Simmons, ¿no? Que Gene Simmons es el que, de Kiss es el que saca la lengua, ¿no? Exacto. Y uno ver eso desde fue lo niño. que más me llamó la atención. Eso era que yo decía, eso no es de verdad, eso no es real, eso, no sé, es una película. Es alguien dirigiendo y haciendo ficción, ¿sí? Entonces yo, cuando ya tomé la decisión, dije, no, yo no puedo con el miedo y voy a ver esto. Y yo vi, y era pues un concierto y toda esa gente gritando y esos manes así, las pintas, todo. Yo decía, no, pero esto no puede ser real. O sea, esto, bueno, ya no me dio miedo, sino me dijo, esto está muy chimba, pero igual toda esa gente, todo eso, pues es algo ficticio, es otra película más y qué chimba esta película. Ya luego crecí y dije, ok, eso no es una película, esos manes sí existen, ¿sí? Luego conocí a mi papá, ¿sí? Eso fue el contacto con mi padrastro, que luego conocí a mi papá, y mi papá es profesor de educación física, ¿sí? Entonces... Un saludo para todos los educadores físicos que nos escuchan acá. Entonces yo no lo conocía y entré a estudiar en el colegio donde él era profesor, porque me echaron, entonces llegué ahí. Entonces pues una vez así que como que el día del estudiante, los profesores hacían como algo para los estudiantes, ¿sí? Entonces mi papá se subió a rapear y pues el colegio estaba, pues eran 200 pelados, ¿sí? Pero, o sea, tu papá, siendo así tan dark, por decirlo así, se subió a No, rapear. mi papá, no mi padrastro. Ah, ok, ¿Sí me entiendo. entiendes? Ok, Porque ok, es que ok. mi padrastro es el rockero. Ah, Sí. pero tu papá tenía esencias de Exacto. rapper. Y yo conocí a mi papá y no sabía nada, ni quién era mi papá. Yo solo sabía el Ok, nombre y que era sí. mi papá. Entonces a mí me echaban de la casa y dije, ese es profesor, entonces voy a terminar 11 en el colegio que él estaba. Entonces yo terminé 11 en el colegio donde él era profesor, ¿sí? Sí. Entonces el día del estudiante él se paró como a rapear para una presentación. Y entonces como que yo veía a todo el mundo así, no, si ese es su papá. Y yo, pues sí, ¿no? Eso hice, güey, eso Sí, hice. yo también estaba igual como todos mis compañeros, así flipando. Yo estaba diciendo, uy. Y tuve así como una imagen, como de lo que yo En había ese- visto del En ese video. momento sí lo reconociste. Yo dije, o sea, eso que yo vi en el video de X y eso sí era real, sí, o sea, sí puede una persona hacer que la gente coja y grite y se emocione y ese es mi papá, sí, entonces es como, y es muy chistoso porque todos me comparaban y decían que yo hablo y me río igual a mi papá, entonces me pareció raro, entonces de ahí yo dije, voy a intentar rapear, yo voy a ver qué, y comencé a rapear como así, y realmente como mi fuerza era como, yo siempre he querido hacer una película así, como una película rara de ficción y que mi música esté ahí. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que hacer música para poder hacer eso y comencé a rapear. Luego el rap me quedó chiquito. A mí el rap me pareció fácil. Y dije, pues, un tiempo lento, ¿sí? Luego ya como que pasé esa faceta y conocí el trap allá de Estados Unidos. Y dije, ¿qué es esto? Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esas manes así tomando lean, carros, farras, plata, ya no conciencia, ni racismo, ni Como una nada. cuestión de los vicios, uno podría decir, digamos, Una de cuestión del materialismo. capitalismo, Sí. Sí. neto, como celebrar eso, el tener. Y yo pues como que también me deslumbré, ¿no? Como que dije, uy, yo también quiero intenté buscarlo en español hace más o menos 8 o 9 años. Lo busqué en español, pocos, encontré a los puertorriqueños, pero los puertorriqueños estaban haciendo reggaetón con sí. las bases de trap, ¿sí? Entonces ya aquí en Latinoamérica comenzaron a decir el trap es reggaetón, ¿sí? Y yo conocí eso y dije, no, pero eso no es lo mismo, ¿sí? O sea, Es algo muy interesante lo que tú nos dices, Tiger, porque
tú nos estás hablando de bastante tiempo, 9 años, ¿cierto? De pronto tú nos podrías culturizar aquí para nuestros oyentes, de pronto esta cuestión del trap, ¿cómo llegó a Colombia? O sea, ¿tú lo tuviste que buscar o de pronto ya debían unos ciertos visos en Colombia? A eso voy. Entonces yo lo busqué en español, dije, bueno, ese sonido existe acá en español, ¿hay alguien haciendo eso? Entonces di con Puerto Rico y dije, no, no es lo mismo. Están cantando sobre esas pistas, pero ellos están hablando de bellaquera y de farra netamente, como más hacia la farra netamente, ¿sí? Sí. Que no es la base del trap, que la base del trap es como yo vendo y hago plata, ¿sí? No como que farreo ni quiero baby, sino yo vendo, hago plata y hago mis vueltas raras, ¿sí? Entonces, en español no lo encontré, lo más cercano que encontré fue Venezuela, que Venezuela siempre ha estado un paso adelante en la música. Como en la vanguardia, ¿no? Sí. En el rap, por ejemplo, pensemos en Canserbero, a capela, ¿no? Podrían ser muy famosos, siempre ¿no? Siempre han estado un poco como en un paso adelante a la música de este lado del continente. ¿De Latinoamérica? Sí. Entonces, ahí ya estaba Neutro Shorty, no sé si, bueno, sus inicios. Estaba iniciando un man que se llamaba Big Soto, que a ellos los apadrinó a capela. Entonces yo cuando los escuché, yo dije, uy, bueno, pues igual no es lo mismo, igual es Venezuela, ¿sí? No había nadie en Colombia. Colombia no había nada. Entonces yo dije, ese es mi espacio. Ahí entro yo. Ahí es donde estoy yo, ¿sí? Yo voy a traer eso, ¿sí? Y conocí un artista que se llama XXXTentacion. Tienen que escucharlo. XXXTentacion, ¿sí o no? Sí. Estamos claros. Sí. Ese man marcó en mí algo. Murió, que ¿no? Lo mataron. Asesinado. Lo mataron. Entonces una vez llegó a la música de X, como que él fue el que también me cambió el chip, porque lo que yo vi fue, bueno, gastar, tener, y no sé, como también mucho el aparentar el respeto que te comienzan a tener en la calle, ¿sí? Como que, bueno, tú la rompes, te comienzan a respetar en tu bloque, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención. Pero con X había algo diferente que me gusta que lo escuchen porque sabemos de qué estamos hablando. Claro, sí, claro. Entonces uno escuchaba X y yo que no entendía inglés sentía que era lo mismo. Eso ¿sí? pasa mucho, mira, Entonces por ejemplo, fíjate, y agresivo. Fíjate, Tiger, que en el género del metal pasa muchas cuestiones que, por ejemplo, cuando uno es joven, y tú que ya nos contaste que tienes esa experiencia, uno escucha sonidos, y son sonidos que te mueven, y eso es la cuestión de la música, que es algo muy importante, ¿no? Tú no tienes comprensión del inglés, porque pues cuando éramos chicos, pues no, hablemos en una educación de Colombia, ese pero inglés más o es menos, difícil. porque vengo del rock. Sí, entonces claro. Ya como que tú digo, ya tenías espere, ahí la armonía. O sea, suena, pero no, espere, traduzco porque estas palabras no son pussy, no son nigga, no son smoking everyday, sino estas son otras palabras que no había escuchado, ¿sí? Sí. De ahí comienzo como a cambiar el chip de que, ok, entonces sí puedo también, no solo, o sea, porque yo dije, no, pues, o sea, yo quiero traer eso acá, ¿no? Pero pues yo voy en cicla, estoy validando, no. Entonces con X, no sé, entendí que podía, ok, lo que te digo, yo no era la persona que la aportaba ni tenía la seguridad de andar con viejas, ni como para cantar eso, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, no, igual no puedo perder la esencia o que tengo que igual cantar algo de lo que vivo y lo que vivo tampoco es la gran cosa, ¿sí? O sea, estoy validando 11 y no sé qué voy a hacer de mi vida, entonces no he vivido lo suficiente como para contar algo importante. Entonces ahí comencé ya un poco, dije, bueno, no, necesito comenzar a aprender un poco más de conceptos, de cosas para poder no solo hablar de esto, ¿sí? Entonces comencé a escribir y siempre me gustó. Al principio quería hacer mi primer álbum, yo quería hablar de la Biblia, pero entonces quería como si hacer referencias a la Biblia, pero con todo lo malo. Ven, Tiger, pero ¿por qué la Biblia? O sea, bueno, ahí hay algo muy importante, porque ¿no? era un concepto que ya estaba. Entonces luego cuando comencé a entrar dije, es un concepto muy complicado como para yo, mi primer álbum. No, y es que la Biblia es muy extensa. Sí, o sea, era más como por eso, no era como que...
Y también una vez alguien me dijo, no, pues la persona más famosa es Jesús, ¿sí? Y entonces yo dije, ok, sí, entonces eso me sirve porque estoy hablando de algo que ya todo el mundo tiene interiorizado, ¿sí? Concepto más general. Entonces, pero eso lo aplacé, dije, no, todavía no tengo la capacidad lirical de poder decir eso. Bueno, pero hay algo ahí que tú dices muy interesante y me llama mucho la atención. Jesús, o sea, pues madre, es que estamos hablando del rock, cuando llegaste ahí con tu padrastro, que cuando se para tu padre hace rap, y hay un momento que te hace el chip en el cerebro, y tú llegas, ¿y por qué Jesús? ¿Por qué no pensaste en otros autores? Tú en ese momento, digamos, tú nos estabas diciendo, estabas validando de pronto un libro, No, yo también, a mí me recuerdo gustaría por de pronto preguntar, un profesor de pronto que te motivó o nada, solamente fue un trasegar tuyo. Un profesor de filosofía que me motivó no a hacer música, pero sí me motivó. Yo en el colegio yo comencé a hacer como videos así. No existía TikTok, pero existía algo que se llamaba como Vimeo. Ok, Eran- sí. ¿se acuerdan que era Sí, lo como el mismo? abuelito de TikTok. Era lo pues, mismo sí. que TikTok, y eran bobadas de 10, 15 segundos. Sí. Entonces yo comencé a hacer eso, ¿sí? Pero pues en el colegio me la montaban. Y yo le mostré a mi profesor, y el profesor me dijo, bien, y me motivó y me dijo que lo hiciera y que aprendiera a escribir un poco más y que me soltara. Entonces, pero eso no me llegó a nada porque como que tampoco me sentía siendo el chiste, no me sentía como, ¿sí? Pero ese profesor sí me motivó como hágalo, como haga algo, y hágalo, y ya. Bueno, ¿te acuerdas el nombre de ese profesor? Un saludo para todos los profesores de filosofía. Salberto. Alberto. ¿Salberto o Alberto? Alberto. Sí, ¿Sabes si fue el que- primero que me presentó la teoría del terraplanismo, pero él no creía que, él decía, no, Ok. es que es redondo, o sea, es que mira, los que es plano, y yo, pero profe, ¿cómo así? Yo sí, obvio, es redondo, ¿no? Él fue el primero que me metió eso en la cabeza. Ok. Era un profesor bien peculiar. Los invitamos a escuchar nuestra segunda parte entrevistando a amigo de la casa, Tiger Kill, el dealer del pedazo. Somos Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Chao. Soy el dealer del pedazo, estoy saltando en mi dinero. Estoy encerrado en casa, pero viajo cuando quiero. Estoy haciéndome laza para salir del agujero. Me están tirando mierda y en la calle no los veo.